agregar el resto de sus compañeros. Lamentablemente, pues tienen problemas ahí de conexión a internet. Estaba verificando que algunos ponen ahí que no se les ha admitido, pero yo no tengo ninguno pendiente. Alguien dice que se escucha entrecortado, me confirma si se escucha entrecortado, por favor. O si se escucha bien. Yo lo escucho bien, pero Ok. no sé los demás. Yo Sí, también lo escucho bien. va a ser un tema de la señal de cada uno, ¿no? Noches, Lick, se le escucha y se le ve bien. Con las disculpas del caso, pero un único vicio en la vida que es el café, así es que aprovechando que empezamos, vamos a empezar un poquito más tarde. Bueno, vamos a empezar ya de una vez lo que es el repaso. Lo que voy a hacer hoy es, vamos a dar un espacio de tiempo un poco más amplio para que se puedan conectar los compañeros. Obviamente sería injusto que alguien no, pues que alguien no se pueda conectar, ¿no? Por un tema de conexión, pero bueno, igual tenemos que hacerlo. Ustedes son, tengo 270 asignados en el curso y ahorita ya vamos por qué, 180, 182, 183 ahorita. Ahorita estamos transmitiendo a otros compañeros, ya son 183, así es que ahí dicen que no se escucha. Solo me confirman si no se escucha, por favor. ¿Sí? Yo creo que es el internet de ustedes, soy el mal. ¿Sí? Sí se escucha, licenciado, claro. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí, ya. Bueno. Sí, Lick, perdone, fíjese que yo me conecté en la compu con el Wi-Fi de Tigo, pero en ese sí se escucha entrecortado. Entonces ahorita me conecté con los datos de mi teléfono, que es de Claro, y acá sí le escucho bien. Entonces supongo que sí es el internet definitivamente de Tigo que está re mal. Qué lástima, ¿no? Qué pena. Bueno, son los imprevistos que tenemos pues, por estar en línea. Es parte del riesgo. Bueno, arranquemos con el repasito, así rápido, si no avanzamos hoy, ¿no? Y bueno, ya 2 minutos más para arrancar con el repaso. En la sesión pasada, apenas les di una breve introducción de lo que es la teoría general de los contratos mercantiles. Entiéndase también lo que son contratos y obligaciones mercantiles. Ahora bien, fíjense que ese contenido de lo que son como tal la teoría general de los contratos, que abarca dos cosas, que son las obligaciones y los contratos, también tenemos algunos elementos que tenemos que decir, que en eso están las normas de aplicabilidad, tenemos también lo que es la legislación, las prácticas de los comerciantes, doctrinas, principios, que son prácticamente, al final de cuentas, a lo que los comerciantes se van a ir pasando. Ok, ¿cuál es la función de la teoría general de los contratos mercantiles? Bueno, tenemos que decirle que es la formación o formalización, pueden decir algunos autores, de la ejecución o cumplimiento, ¿sí? Los efectos y la interpretación de aquellos negocios jurídicos que evidentemente se comprenda el intercambio de bienes o la prestación de servicios. Cuando hablamos nosotros entonces de esta teoría general de los contratos mercantiles, cuando decimos una teoría general, es porque es aplicable a todos. Sí, por supuesto, vamos a ver que van a haber algunas situaciones que son aplicables a un tipo de contrato mercantil y otras a otro tipo de contrato mercantil. Pero lo que más me interesa, lo que tenemos que puntualizar es que es una teoría general para toda la contratación y obligaciones mercantiles. ¿Sí? Cuando ustedes encuentren un título que abarque general, es porque es para todo. Cuando le quitamos nosotros eso de general, entonces estamos diciendo, ah, bueno, no es para todos, es solo para algunos. ¿Sí? Para definirlo, tenemos que decir que es aquel conjunto de normas, principios, doctrinas, prácticas y legislación que tiene por objeto la formación o formalización, efectos, interpretación, ejecución, cumplimiento de los negocios jurídicos que consisten en el intercambio de bienes o la prestación de servicios. Estamos claros que eso es la teoría general de los contratos mercantiles. Ahora bien, ya cuando nosotros entramos en materia de lo que es esta teoría general de los contratos mercantiles, que es lo que nos interesa puntualmente, solo déjenme ver que están escribiendo en el chat. ¿Sí? Denme un segundo porque veo que escriben, pero denme un segundo, ¿sí? Me interesó que escribieron un montón. Y por eso a veces que mejor quitamos
Quitamos el que puedan mandar, dice Isaías Castro, soy yo, me sacó, pueden pedir que acepte, por favor, bueno, ninguno se le ha dejado de ingresar. Alguien que grabe la clase, el internet es horrible, ok, está bien. ¿Qué tenemos? Ok. Bueno, vamos a tener que arrancar ya, pues lo siento, qué pena, pero arrancamos, ¿sí? Como les digo, tal vez lo único que sí, les voy a escribir en el chat, que pues evidentemente, pues por una ocasión excepcional, los vamos a dejar ingresar, que sea más tarde, ¿no? Durante toda la sesión de clase, ¿ok? Así creo que se quedan tranquilos, y entran, no entran, porque ven, ahí me quita un poquito la concentración. Aquí el archivo de la sesión de hoy. Quiero que por favor de una vez tengan listo su código de comercio, ¿sí? Por favor, hoy sí quiero que tengan su código de comercio, hermano. Creo que me hubiera servido un poquito más abrirles como esto. Muy bien. Bueno, cuando hablamos nosotros de los principios de los contratos mercantiles, en nuestro ordenamiento jurídico, creo que le dimos una pequeña lectura, ¿no? En la sesión pasada, la del día martes, a esos principios filosóficos. Cuando hablamos nosotros de esos llamados principios filosóficos, ustedes que acá, y me tengo que salir así para aceptarlos. Estaba pidiendo ingresar, ¿no? Bueno. En el artículo 669 del Código de Comercio, si alguien me hace el favor de leerlo, si fuera tan amable, el artículo 669 del Código de Comercio. Se los voy a agradecer mucho. Artículo 669. Principios filosóficos. Las obligaciones y contratos mercantiles interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. Muchas gracias ahí al compañero que hizo la lectura. No sé qué fue, pero muchas gracias. Bueno, fíjense que estos principios, como así como lo establecen ya regulados en el artículo 669 del Código de Comercio, tienen una verdadera razón de existir. Estos principios de verdad sabida y buena fe guardada, tenemos que explicarlos de esta forma. La verdad sabida es aquel principio jurídico que consiste en que el conocimiento que se tiene de los hechos, tanto de sus causas como de sus consecuencias, sin la posibilidad de alegar ignorancia posteriormente, excepto por razón de engaño. Y la buena fe guardada es aquel principio jurídico que establece que en el hecho prevaleció una disposición de hacer las cosas correctamente desde el principio, sin que existiera nada oculto o malicioso. Fíjense que solamente la propia connotación de cada uno de estos dos principios nos da a nosotros de alguna manera qué significa. Lo que pasa es que tenemos que saber explicarlos. Cuando decimos nosotros verdad sabida, es que nosotros conocemos, sabemos, estamos claros, ¿sí? De cuál es el hecho generador o cuál es la causa que motivó un contrato. Y también de las consecuencias de este contrato.
De que uno puede decir, bueno, yo no sabía que contraté una póliza de seguro, por ejemplo, ¿sí? Yo no sabía que contraté una, qué sé yo, una póliza de seguro, no me di cuenta. Y esto pues generó de alguna forma, miren, denme un chancecito, yo no sé si se puede hacer desde WhatsApp, hacer la transmisión, espérenme. Denme un segundo, que me da pena con sus compañeros, ¿sí? Denme un segundito. Vamos a ver si se puede jugar con la tecnología. Espérenme. Vamos a ver. Bueno, no sé si se puede, pero bueno. No se puede hacer eso desde acá todavía. Bueno, qué pena. Ustedes pueden grabar la clase, igual yo siempre comparto esto, ¿no? Ustedes saben que yo siempre comparto esto al finalizar, así que pues, vamos a tratar que sea lo menos complicado para todos. O tendríamos que buscar algún otro medio, ¿no? De comunicación que se pudiera. ¿Alguien sabe si se puede hacer todavía? Bueno, tenemos que crear el grupo de Facebook, ¿no? Y ya estamos en clase. Ok. Bueno, ahora, en esa verdad sabida, también tenemos que entender de que la única excepción aplicable a este caso concreto es cuando a mí me engañaron. Es cuando a mí me dieron la apariencia de que yo estaba contratando algo cuando en realidad me estaban dando otra cosa. Es cuando yo, por ejemplo, hago un contrato de transporte, ¿sí? Hago el contrato de transporte, pero ese contrato de transporte no es de personas, sino que es de cosas. Y yo contraté para movilizarme de aquí a Petén, por ejemplo, ¿sí? Y me traen un camión, cuando yo lo que tengo que movilizar son 25 personas en un camión, por ejemplo. Pero es porque a mí me engañaron y me dijeron, sí, yo tengo la capacidad de mover a las personas, entiéndase. Primero que nada, la legislación aplicable al caso concreto establece que no podemos movilizar personas en un camión. Claro, hay excepciones en aquellos lugares donde no hay transporte, etcétera, qué sé yo. Pero no, nosotros los del curso, cuando ustedes van a celebrar ya su último día de clase, su último examen, y bueno, se van de viaje, hay fiesta y toda la cosa, y se van al puerto a celebrar, contratan un transporte de personas y resulta que les llevan un camión para llevarlos a la playa. Por supuesto, creo que ese día, creo que hasta en camión se irían, pero evidentemente no es lo que ustedes contrataron. Esa es la excepción. Ahora, en la buena fe guardada, es de que vamos a hacer las cosas bien desde el inicio. ¿Qué significa esto? Que desde que iniciamos con la negociación, desde que nosotros arrancamos con este contrato que estamos llevando a cabo, pues que puede ser cualquier cosa, ¿no? Que podría ser, no sé, se me ocurre tal vez un contrato de agencia, un contrato de distribución, que son aquellos que hay en derecho mercantil. Que si, por ejemplo, yo voy a invertir en Guatemala y yo soy el representante, pero yo soy el propietario de una marca prestigiosa de vehículos, y yo voy a tener un contrato de distribución con otra persona, yo sé que si, por ejemplo, yo quiero mantener un estatus de mi marca, la persona que lo va a hacer acá lo va a hacer de forma adecuada. Pero resulta que cuando yo vengo acá a Guatemala y me topo con que, por ejemplo, la agencia no llena los más mínimos requisitos de atención al cliente, por ejemplo. ¿Sí? Esto pasa mucho también en los contratos de franquicia. Esas franquicias que ustedes ven que muchas veces vienen a Guatemala y arrancan muy bien y qué rica la comida y la atención y todo. Lo que sucede dice, bueno, se fue, ya no regresó, no sabemos qué había pasado con esa franquicia de comida, qué sé yo. Es porque no se mantuvieron los estándares de calidad. Muchos de ustedes creo que son muy jovencitos para recordarse, pero bueno, yo sí estoy ya con algunos años encima. Por ejemplo, en Guatemala existía Pizza Hut. Desde que yo tengo uso de razón existía Pizza Hut. Pero Pizza Hut se fue de Guatemala. ¿Por qué fue? Porque la pizza no se parecía en lo más mínimo a la receta de Pizza Hut. Perdón. Porque los restaurantes
no eran los que la franquicia exigía que yo debía de tener en Guatemala, por ejemplo. Entonces, eso permite que una franquicia se vaya. Pero es porque desde el inicio tiene que venir bien eso. Ay, perdón, ustedes. Desde el inicio tiene que venir bien. Hacerlas correctamente. ¿Sí? Ay, Dios mío, denme un segundito, ¿sí? Disculpen ustedes, pero un poquito de problema con la garganta el día de hoy. Bueno, como les decía, estos principios de verdad sabida y una fe guardada, tenemos que entenderlos como parte del derecho mercantil, porque el derecho mercantil como tal surgió de la costumbre. El derecho mercantil entre los individuos no es que haya surgido por legislación, aquí fue al revés, fue por prácticas. Fueron por prácticas que se fueron convirtiendo en norma. Fíjense que en el derecho sajón, por ejemplo, que es uno de los que más le ha inyectado contenido al derecho mercantil, existe un principio de forma tal vez, es un principio que va dentro de las negociaciones mercantiles del derecho sajón. En el derecho sajón, como dicen, el estrechón de manos, no la palabra, la razón. Pero para ellos, esta expresión que tienen ahí en pantalla, truth, reason and honesty, significa en la verdad, en la razón y la honestidad. En eso se basaban las negociaciones mercantiles. En esto es en lo que los comerciantes sajones, en tiendas ingleses, los comerciantes ingleses, porque estamos hablando de previo a las revoluciones, a las independencias, utilizaban esta expresión. Y nosotros, que tenemos algunas cositas del derecho sajón en el derecho mercantil, pero que nos basamos en un 99% probablemente en el derecho español, hay una de las ordenanzas de Valladolid, que es la de 1675, en la cual se regula la competencia de los subdelegados de las Juntas Generales de Comercio. Recuerden que esto apenas llevamos un siglo, un poquito más de un siglo de descubrimiento de América, etc. Y esta parte, no está toda la ordenanza de la competencia que tenían, evidentemente no está. Vamos a admitir a algunos de sus compañeros. Pero la lectura de la misma, cuando nosotros observamos lo que nos decía esta ordenanza, es que en los asuntos en que debe entender y conocer este subdelegado de la Junta, procederá breve y sumariamente. La verdad sabida y la buena fe guardada por estilo de mercaderes, sin dar lugar a dilaciones, libelos ni escritos de abogados, y sin que tenga en consideración la nulidad de lo actuado, ineptitud de demanda o respuesta, ni cualesquiera formalidad de orden de derecho. Esto me hace recordar a veces eso de que dicen que habrá algún mundo sin abogados. Los soy de los que sostienen que no. Pero ya en las ordenanzas de Valladolid preponderaban estos principios. ¿Por qué? Porque se entiende que el comercio, la negociación, la creación de riqueza no puede parar. Yo sé que les parecerá un poco absurdo tal vez lo que voy a hacer, pero hace unos días, bueno, se convocó a un paro nacional, etcétera. Bueno, está bien, todos tenemos derecho a pedir, no sé, qué sé yo, a hacer solicitudes, peticiones, como sea, la manifestación, está bien, estoy de acuerdo. Pero si desde el siglo XVII, imagínense, ya vamos por el XXI,
se entendía que asuntos del comercio no se puede atrasar, no lo podemos detener, no podemos dilatarlo, ni siquiera con escritos de abogados, como dicen ahí en esta ordenanza de Valladolid. ¿Qué significa esto? Que yo, como comerciante, tengo claro que si llegara a existir algún asunto que vaya a resolver un tercero, ni siquiera voy a poder utilizar la defensa de un abogado. Ni siquiera voy a poder decir que no existe una demanda adecuada o respuesta inadecuada. Va a ser una resolución prácticamente inimpugnable. No se puede impugnar, no se podía decir nada. ¿Pero por qué? Porque yo estoy claro desde el inicio, aquí no hay engaño, estamos entre comerciantes, y entre comerciantes debe privilegiar la honorabilidad, así la honestidad, como lo dice el derecho sajón. ¿Sí? Esa expresión del derecho sajón es tan, si ustedes se dan cuenta, es una frase. ¿Sí? Es una frase que tal vez ni siquiera tuviera mucho sentido, porque es una conjunción de tres cosas, pero en la verdad, en la razón y la honestidad. En eso se basa el principio de verdad sabida y también el de la buena fe guardada. ¿Cómo se aplican los principios de verdad sabida y buena fe guardada en la contratación mercantil? Bueno, como ustedes lo vieron en Derecho Mercantil 1, el derecho mercantil es un poco formalista. Por lo tanto, esto se materializa y también se viene a ejemplificar en los contratos mercantiles. Por lo tanto, esto se traduce en que las partes van a crear un vínculo de buena fe. ¿Cómo se crea ese vínculo de buena fe? Es porque yo conozco mis derechos y obligaciones con el contrato que estoy celebrando. ¿Sí? En que este vínculo de buena fe, las intenciones que yo tuve y los deseos que yo tuve desde el inicio de negociar, no le vamos a dar nosotros una interpretación distinta a los contratos. No sé si les comenté, yo trabajo mucho tema de contratación de seguros. Casi no me gusta hablar en primera persona de ejemplos, pero este es un caso en el cual yo tengo mucha propiedad para poder explicarlo. Y por ejemplo, hace muchos años, con estos principios, aplicándolos a una póliza de seguro de vida, en ocasión de que no es un seguro de vida, es un seguro de muerte. No existe el seguro de vida si lo queremos ver muy claro, nada es seguro de la vida, pero por supuesto es más que la muerte. Pero bueno, los llamados seguros de vida. Este seguro de vida que contrató una persona en ocasión de su muerte, en el momento que llegara a su muerte, pues una empresa, una compañía de seguros, iba a pagarla. Pero hay condiciones en los contratos, hay derechos y obligaciones. Y dentro de la póliza de seguro, obviamente el primero de ellos es pagarla con el seguro, hacer el pago de mes a mes, pagar la prima, pero ¿qué pasa en un caso concreto que fue real? En la póliza de seguro, en una de las tantas cláusulas, porque hay muchas pólizas de seguro de vida, en la que específicamente la persona contrató están excluidas las muertes públicas. El contrato de un seguro de vida que iba a aplicar únicamente cuando existiera la pérdida de esta vida de forma natural o una enfermedad. Pero a esta persona, lamentablemente, en la sociedad en la que vivimos, este se le dio un disparo de fuego y esta persona no llamaba Dios, no se pagando los pólizas, hablaba un tanto seguro. Sí, para su prima, etcétera.
cuando la familia se hace el reclamo, no podemos reclamar porque el fallecido contó una póliza de seguro en el caso que él muriera, pero por muerte o accidental, no de forma legal. O por ejemplo, si la persona se va a suicidar, es excluido de esa porque es una forma de ilegalidad. Ahora es raro tener el momento de que fallece la seguridad. O si por ejemplo la persona le da divorcio y ya puede más la vida pues estar enfermo y obviamente un tema de edad a la persona no quiere con vida y se murió. Pero basándonos en los principios de verdad y buena guarda, están más claros. El que probablemente no consideró que vivir en el país también de manera posible y estamos el carro en líquido. Y él no lo consideró. Entonces no contrastó esa cultura. Sí, me explico. Siguiendo con la idea. Pero ¿por qué estos principios estaban claros? Todas sabían, uno que lo había contratado, yo sabía cuáles eran las situaciones para llevar a salvo la vida con de una licencia. No se le va a dar cuenta de los contratos. Ese vínculo, la fe, hace la conversación mercantil. Ahora, esta característica de la autoridad mercantiles, estoy esperando otro cabo para ver después explicando lo que está en el programa. Es unas cosas que no están consideradas que son parte que ustedes deben conocer. Tenemos tres. Una de ellas es la exigibilidad. Cuando nosotros hablamos de esa exigibilidad, las características de las obligaciones mercantiles, es el cumplimiento de la obligación y ese se entiende por el plazo al cumplimiento de la condición para el cual se trataba. Nos vamos a topar que hay obligaciones con plazo y hay obligaciones sin plazo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay obligaciones sin plazo? Para que ustedes vayan un poquito viendo las diferencias que tenemos civil con lo que son obligaciones de contratos civiles mercantiles. ¿Qué pasa cuando no hay plazo ni obligaciones civiles? Tenemos un desgaste de un proceso. Y el desgaste del proceso es que un juez va a ser quien va a fijar el plazo. Será él quien lo señala. Pero aquí volvemos a traer nosotros un poquito de la colación. Creo que no es una ordenanza de Valladolid, no son de la vida. El artículo 675 del Código de Comercio establece que serán inmediatamente ley. Me va a favor del 675. Artículo 675. Obligación sin plazo. Son exigibles inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiera fijado un término en el contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este. Por ejemplo, acabamos de ver una póliza de seguro de vida. No hay plazo, pues nadie sabe cuándo se... Todos sabemos cómo se perder la vida, no sabemos es cuándo. ¿Sí? Igual el cumplimiento de la condición, ¿no? El contrato de seguro. Que contrató un seguro contra incendios, ¿no? Van a cubrir si hay un incendio el bien que usted aseguró. Si hay un terremoto, no le va a cubrir, le va a cubrir solamente cuando hay un incendio. Otro de ellos es el pago. Es cuando yo pagué. Es cuando yo ya hice el pago de lo que yo compré, de lo que yo contraté, de aquel servicio que yo pedí y que yo ya pagué. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay falta de pago? Ahí cualquiera de los compañeros, si me va a poder leer el artículo.
los 620. Falta de pago. Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos sucesivos, salvo pacto en contrario, la falta de un pago dará por vencida y hará exigible toda la obligación. Cuando decimos de tractos sucesivos, que le estamos dando un cumplimiento, digo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hemos hecho una compra-venta nosotros a plazos. Y son 5 pagos, la persona pagó 2, no pagó, ¿se pueden apagar el micrófono, por favor? La persona se pagó 2, ¿sí? El deudor lo paga el tercero, pues entonces, en ese momento será exigible esta obligación. Quiero que ahora vayamos a lo que es la mora dentro de las obligaciones mercantiles. Fíjense que la mora, en lo que es las obligaciones mercantiles, tenemos que decirla como, bueno, la mora en general, ¿no? Ese tiene un estatus, es una situación en la que se encuentra una persona jurídicamente que no cumple con su obligación o que no acepta la prestación que le hace el deudor. Entiéndase, la primera aplica de forma negativa para el deudor y la segunda de forma negativa para el acreedor y viceversa de forma positiva para ambos. ¿Qué significa esto? Que si el deudor no cumple, pues obviamente positivamente para mí, esta persona estará en mora. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes se recuerdan que en civil? ¿Se recuerdan ustedes que en civil, por ejemplo, cuando ustedes necesitan que una persona caiga en mora, que es una expresión muy coloquial, tenemos que requerirle para que cumpla con su obligación? O por si acaso, también, en aquellos casos cuando la persona no acepta lo que le estamos entregando. Ahora, el Código de Comercio, en el artículo 677, alguien que me haga favor de darle lectura. Perdón, le voy a leer yo porque les apagué el micrófono. Disculpen, me recordaba. Artículo 677, mora. En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de requerimiento desde el día siguiente a aquel en que venzan o sean exigibles. Se exceptúan de lo dispuesto de este artículo los títulos de crédito y las obligaciones y contratos en que expresamente se haya pactado lo contrario. Eso es lo que establece. Regresamos, ¿sí?, a Valladolid en 1677. No hay necesidad de hacerle más complejo. No hay necesidad de burocratizar. No hay necesidad de hacerlo más largo el camino. ¿Se recuerdan? Sin escrito de abogado, ni nada por el estilo. Váyanse ustedes dando cuenta cómo es que cosas tan antiguas del siglo XVII las venimos aplicando al siglo XXI. No nos atrasemos, si tenemos riqueza. Y la riqueza es bienestar para todos, ¿sí? Es justicia para todos, justicia social. Si hay riqueza, todos se benefician. Si no hay riqueza, ninguno se va a beneficiar, salvo el que tiene. Pero lo que necesito es que esto sea rápido. Yo necesito que esto sea sin mayor contratiempo. Imagínense todavía tener que requerirle a usted, a un comerciante, para hacerlo caer en mora. Por supuesto que esto sería contradictorio para la idea de lo que es en sí el comercio. El comercio va de la mano del capitalismo. No nos podemos engañar. Y mientras el modelo capitalista siga siendo el hegemónico, no podemos basarnos en el comercio. El capitalismo nace de acá. Del capital, de la plata, de la negociación, de la comercialización, de quitarnos un Estado interventor, de quitarnos esa idea que el Estado intervencionista tiene que darnos, decirnos u obligarnos a llevar determinadas formas. ¿Ya se dieron cuenta? En mercantil, todo esto es 180 grados con civil, con las obligaciones civiles. Ya vamos a terminar la clase de hoy, se los prometo. Y otra de ellas es el derecho de retención. Fíjense que este derecho de retención
se entiende como la facultad que tiene el acreedor mercantil de retener bienes muebles o inmuebles que se encuentren en su poder o que los tuviere por medio de títulos, si al exigirle la obligación el deudor no cumple, perdón, o hasta que el deudor cumpla. Tendríamos que decirlo, aunque no lo es, porque realmente no lo es. Eso sí lo tengo que dejar muy claro, no quiero que ustedes lo vayan a malinterpretar. Pero el derecho de retención no es una garantía, como ustedes lo vieron, ¿no? En Derecho Civil 2, con los derechos reales de garantía, hipotecaria, fiduciaria, prendaria, no están así. Pero podemos decir que el derecho de retención puntualmente en lo que se refiere, en lo que se relaciona a temas mercantiles, funciona como una garantía para el acreedor. No se los puse en pantalla, pero se los voy a agregar ahorita. El artículo 682, sí, yo se lo voy a colocar, porque es del 682 al 687 que aplica el derecho de retención en temas mercantiles. Pero el artículo 682 establece que el acreedor cuyo crédito sea exigible podrá retener los bienes muebles o inmuebles de un deudor que se hallaren en su poder o de los que tuviere la disposición por medio de títulos de crédito o representativos. ¿Sí? Ahora, el artículo 683 establece las obligaciones que tiene el que lo está reteniendo, que va a tener las mismas obligaciones del depositario que ustedes vieron en materia civil. También, el artículo 684 establece que el derecho de retención cesará si el deudor consigna el importe de la deuda o da garantía suficiente por él. Cuando decimos consigna, es hacer ese pago por consignación, o en su efecto, bueno, yo tengo bienes, entonces sí, ya me constituye una hipoteca, una prenda, qué sé yo, sobre un bien. Y otra cosa que hay que considerar, por ejemplo, imaginemos que yo tengo retenido un vehículo y la persona no tiene para pagar. Y esta persona dice, bueno, me voy a pasar de vivo, yo no quiero este problema, le vendo el vehículo, el automóvil a otro para quitarme ese problema. El artículo 685 del Código de Comercio establece que el derecho de retención no va a cesar aún con la transmisión de la propiedad de los bienes retenidos. Probablemente podemos decir que el artículo 687, las obligaciones derivadas de una retención, el que ejercite el derecho de retención queda obligado a pagar las costas, los daños y perjuicios. Uno, si no entabla la demanda dentro del término legal, entiendes, yo le voy a cobrar a esta persona para que me vaya a pagar. Y segundo, si se declara improcedente la demanda. Fíjense que en su Código de Comercio, me interesaría mucho que ustedes vayan haciendo relaciones en lo que es sus artículos, que los vayan haciendo relacionados. Ahí en el artículo 682, porque me parece oportuno hacer la cita, quiero que pongan a la par ver el artículo 870. Es un ejemplo, pero por ejemplo, el artículo 870 del Código de Comercio establece retención de equipaje. Los equipajes y efectos del huésped responden preferentemente al hotelero por el importe del hospedaje y a ese efecto podrán ser retenidos por este mientras no se le pague lo que el huésped atente. Es un ejemplo clarísimo del derecho de retención, que no se lo voy a citar acá. Nosotros no se lo puse. El 687 del Código de Comercio. Ahorita les vamos a dar el espacio por si tuvieran alguna duda o pregunta. Ok.
Así es que ahora, siguiendo la misma dinámica de siempre, si tienen alguna pregunta, alguna duda, este es el momento para que la puedan hacer. La pueden hacer de dos modalidades. Pido la palabra, yo les cedo a ustedes la palabra. Y la segunda es haciéndolo a través del chat, por si tuvieran alguna pregunta o alguna duda. Pido la palabra Sabdi Sofía Ruano. ¿Qué Sabdi? Lo escuchamos. Licenciado, con una consulta respecto al derecho de retención. No sé si me podría dar un ejemplo sobre cómo funciona cuando se trata de retener bienes inmuebles, cuando se tienen los títulos de crédito representativos. No entendí muy bien eso. Bueno, aquí tenemos que verlo en varias... No hemos visto títulos de crédito todavía. Pero por supuesto que lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Conoce usted algo de títulos de crédito, Sabri? Sí, licenciado. ¿Qué conoce de títulos de crédito? A ver, ¿cuál conoce? Pues todo lo que vimos el semestre pasado, que vimos la letra de cambio, la factura cambiaria, los deventures, más que todo generalidades. Muy bien, perfecto. Bueno, un título de crédito en el cual usted tenga en su poder un bien inmueble. Complicado ese, ¿no? Yo creería más con alguno de mercaderías, ¿no? Como de mercancías. Una factura cambiaria, qué sé yo, se me ocurre a mí. Que hasta que a usted no le paguen el importe, usted puede retener las mismas. O cuando vimos, ustedes vieron ¿vieron algo de los Incoterms? ¿O no vieron nada de los Incoterms? Yo creo que no, ¿verdad? Perdón, licenciado, no le escuché a qué se refería. De los Incoterms, esas reglas de aplicación, por ejemplo, cuando usted paga el seguro, el flete, el costo del transporte, etcétera. En mi caso, no, licenciado. Bueno, vamos a poner un caso puntual, que no va a pasar porque una naviera nunca le va a traer usted nunca le va a transportar un contenedor de la China o de cualquier lado del mundo del paga. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usted no pagó? Usted no paga, no lo pagó. ¿Sí? No le pagó, por ejemplo, el seguro. ¿Sí? Y resulta que se dañan esas mercancías. Y usted no se niega a recibir las mismas, por ejemplo. ¿Sí? Ahí entramos ante una de aquellas donde yo no estoy aceptando lo que me están entregando. ¿Sí? Ahora, usted dice con el tema del derecho de retención que yo voy a tener. Por ejemplo, si estamos ante una cédulas hipotecarias, que me ocurre a mí, que podría ser una, títulos de crédito que tengan aparejada la... Está interesante, eso está hasta bueno como para un tema de tesis. Anótelo, está bueno eso. Tengo un ejemplo de un título de crédito que tenga aparejada el dominio de un bien inmueble o un bien mueble. Por ejemplo, una letra de cambio también podría ser. Se me ocurre. Bueno, prenda, Nick. Bueno, Josué, tal vez ahí lo que tenemos que ver es que recordemos que la prenda no es un contrato, la prenda es una garantía de derecho real. ¿Una cédula hipotecaria? Sí, por eso le digo, sí, gracias, Patricia. A mí se me ocurre la cédula hipotecaria. Es el que se me ocurre de un bien inmueble. De otro, solo bienes muebles. De un bien inmueble, solamente las cédulas hipotecarias es lo que se me ocurre. No sé si con eso le aclaramos ahí la duda, ¿sabes? Porque no encuentro otro ejemplo. Sí, Al menos ahorita no. Gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Y pido la palabra a Kevin Isaías. Así es que... Buenas noches, licenciado. Como mi internet me está fallando, no logré escuchar que había que colocar en el 682. Ah, bueno, solo póngale un ejemplo. El artículo 870 del Código de Comercio. Ah, ya. Muchas gracias, licenciado. Un ejemplo del derecho de retención. Ahí dice Armando, si en el contrato. Bueno, como tal, les voy a preguntar algo a ustedes. ¿Alguna vez ustedes han firmado un contrato cuando van a un hotel?
Una pregunta. ¿Han firmado ustedes alguna vez? ¿Y saben ustedes por qué no firman ustedes el contrato con el hotel? A ver si encuentran la respuesta fácil ahí. No le escuché lo último de la pregunta. Cuando firmamos un contrato, ¿cuándo? Cuando usted va a hospedarse en un hotel. ¿Firman ustedes contrato? ¿Firmamos contrato alguna vez? No. ¿Por qué creen ustedes que no firmamos un contrato? Miren que es el tema toral de la clase de hoy. Bueno, el tema no toral, pero sí el principal de la clase de hoy. A ver si tomaron nota o apuntaron algo. Es un vínculo de buena fe cuando uno llega, a veces hasta la factura contiene esas Pero fíjense, observaciones. pues me dio la respuesta, pero no me dijo por qué. Porque me dijo, hay un vínculo de buena fe. Yo vimos aquí un vínculo de buena fe. ¿Por qué? Es la clase de hoy, ya le di la respuesta. Bueno, por verdad sabida y buena fe guardada. Porque yo sé que si voy a ese hotel, me van a dar, mire, ¿qué habitación quiere? Una habitación de una cama, que tenga aire acondicionado, que tenga un televisor, que tenga su baño privado y que me den el desayuno. Perfecto. ¿Cuánto me cuesta eso? X cantidad de dinero, ¿no? Por noche. Perfecto, yo lo quiero una noche. Eso significa que cuando usted le da la llavecita del hotel, abre la puerta, sabe que va a encontrar una cama, un televisor, un aire acondicionado, un baño para usted y que cuando se levanta el otro día le van a dar el desayuno. ¿Y qué es lo que espera ahora el acreedor como tal? ¿Sí? ¿Qué es lo que espera el hotel? Que usted le pague. Usted fue su huésped, perfecto. Pague. Eso es la verdad sabida y la buena fe guardada. Ahora, ustedes me ponían ahí que porque es eventual. Bueno, miren, la verdad que no es por eso. Hay condiciones, ¿sí? O sea, nosotros estamos claros, de alguna manera, voy a repetir esto que siempre lo digo. Cuando uno estudia Derecho, todo el mundo piensa que uno lo sabe todo, ¿no? Y cuando uno es abogado también, piensa que uno lo sabe todo. Es imposible. Pero hay un conjunto de normas jurídicas que protege a ambas partes, al huésped y al hotelero. Ahí pone Andrés por si algo sale mal. Se fue el internet de ti, güey. No tuve internet para poder meter. No, claro, güey. No es por eso. Para eso están. Y por eso vamos a ver acá el contrato, ¿no? Vamos a ver el contrato de hospedaje. Lo vamos a ver acá. Acá lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Hay un conjunto de normas jurídicas a las cuales no podemos alegar ignorancia. No podemos. Ley de organismo judicial. Así usted sea extranjero, usted sea guatemalteco, etcétera, usted no puede alegar ignorancia de la ley. ¿Sí? No hay necesidad de un contrato cuando están esas cláusulas que por verdad sabida y buena fe guardada yo sé que se van a aplicar. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta? Bueno, si nadie más tiene preguntas o dudas, lo dejamos hasta acá. Nos vemos hasta el día martes. Bueno, con sus compañeros, con una gran pena, ¿no? Los vas a poder conectar. Igual hay un buen número de conectados. Faltan, no sé, como unos 80, qué sé yo. Bueno, Kevin, yo ya les dije, lo he repetido desde el primer día, la clase pasada, y el día de hoy, que sí, finalizando la clase, yo, esto que vimos hoy, que lo comparto, inicialmente al chat de WhatsApp y a lo que es clase. Sí, es esto. No es que no me guste la pregunta, pero bueno, no está de más, ¿no? Yo siempre comparto los materiales al finalizar la clase. Así es que la obligación de ustedes nada más es ahora agarrar estos materiales a partir de la noche de hoy, mañana, que te el fin de semana. Lo leen, lo revisan con su código. Si quisieran ampliar un poquito, el libro, si lo tuvieran, el de Villegas Lara, es buenísimo. El del doctor, para mí es el mejor libro. Así es que lo dejamos hasta acá. Les digo una feliz noche. Una disculpa, cuando un poquito con alergia de momento ronco. Nos vemos el día martes. Cuídense mucho.
Gracias, Gracias, Lick. licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.